Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy el objetivo es sumergirnos por completo en el mundo de la informática forense contemporánea. Y para eso nos estamos basando en la guía de estudio de audio CERT, específicamente el capítulo 6 sobre análisis forense en Windows y Linux. Y quiero empezar con una imagen mental para nuestra audiencia. A ver, cuéntame. Imagínate entrar a la escena de un crimen, un lugar físico. Claro, con cinta policial y todo. Exacto, pero imagínate que la evidencia más crucial, la huella digital clave, el arma, todo, eso desaparece para siempre en el instante exacto en que apagas la luz de la habitación. Uf, sí. Así de estresante es el mundo de las investigaciones digitales hoy en día. Y el propósito de hoy, nuestra misión principal, es dotar a quienes nos escuchan de una caja de herramientas conceptual para actuar como verdaderos detectives digitales en ese tipo de escenarios. Así es. Porque para operar a ese nivel necesitas navegar por las fortalezas de dos mundos que son complementarios. Me refiero a Windows y Linux. Y entender cómo capturar esos datos efímeros y luego hacer un análisis profundo. Muy bien, vamos a desempacar esto. Porque la primera barrera que la gente suele encontrar es justamente esta convivencia obligatoria de los dos sistemas operativos. Sí. Totalmente. O sea, alguien podría preguntar, ¿por qué no centralizar todo? ¿Por qué tengo que estar saltando de Windows a Linux todo el tiempo? Y es una resistencia muy común en la industria. Pero la naturaleza de los incidentes, digamos, anula cualquier preferencia personal que uno tenga. Claro, tú no eliges dónde ocurre el desastre. Exacto. El campo de batalla te elige a ti. Cuando un servidor corporativo se compromete, la recolección inicial casi siempre es en Windows, pero luego, para el análisis post-mortem forense, Linux te da un control a bajo nivel que es simplemente inigualable. Lo cual nos lleva directo al problema del reloj que avanza. Los famosos datos volátiles. El gran dolor de cabeza. Totalmente. Porque volviendo a la analogía del material fuente que mencionamos, apagar la computadora infectada es como apagar esa luz en la habitación donde los criminales estaban teniendo una reunión secreta. O sea, todo el registro de esa interacción se desvanece en el aire. La memoria RAM, las conexiones de red, los procesos maliciosos que están corriendo en ese segundo. Y lo fascinante aquí es cómo la industria ha tenido que estandarizar la respuesta a esa urgencia. ¿Sí? A través de directrices como la famosa RFC 3227. Que, ojo, no es solo una sugerencia de buenas prácticas. Es la regla de oro, ¿no? Es la regla de oro y el estándar para la recolección de evidencia. Y establece un estricto orden de volatilidad. O sea, que recolectar primero antes de que se pierda. Exactamente. Te dice, primero ve por lo más frágil, los registros de la CPU y la memoria caché. Eso cambia en nanosegundos. Rapidísimo. Luego la información dinámica de red, tu tabla de enrutamiento, la caché ARP, después vas por la memoria física completa, la RAM, Ajá. y solo al final, y esto es clave, solo al final vas por los datos estáticos como el disco duro. Es como asegurar las huellas en el barro fresco antes de ponerte a examinar los cimientos de concreto del edificio. Y esto es tan relevante para quienes nos escuchan porque piensa en los sistemas críticos, un hospital. Claro. O plataformas gigantes como Amazon o la red eléctrica de una ciudad. No puedes simplemente desconectar el cable. Exacto. Desconectar el cable no es una opción viable. Aislar un servidor te puede costar millones, o vidas humanas en el caso de un equipo médico. Tienes que hacer análisis forense en sistemas completamente en vivo. Y hacer análisis en vivo trae su propio riesgo. La contaminación de la escena. Sí, el efecto observador. Tal cual. Ejecutar cualquier comando altera el sistema. Por eso, el material de estudio resalta herramientas seguras como Helix. ¿Helix? Sí, un entorno forense que puedes correr desde un USB o un CD. Y es vital porque te da versiones limpias y confiables de herramientas nativas de Windows, cosas como Netstat o ipconfig. Porque si usas las herramientas del propio sistema infectado... Te van a mentir. Te van a mentir, claro. El atacante ya las pudo haber reemplazado con un rootkit para ocultar sus conexiones. Así es. Le preguntas al sistema qué puertos están abiertos y el malware te dice que todo está perfectamente normal. Helix puentea eso interactuando directamente de forma limpia. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque ocultar cosas no se trata solo de esconder procesos activos. El material detalla áreas como el Slack Space o el RAM Slack. Uf, el espacio en activo
Esto es brillante a nivel técnico. Es como encontrar notas secretas en los márgenes de un libro, ¿verdad? Una analogía perfecta. Para que la audiencia lo visualice, Windows guarda los archivos en clústeres, que son como cajones de un tamaño fijo en el disco duro. Digamos de 4 kilobytes. Exacto. Pero ¿qué pasa si guardas un archivo de texto pequeñito que solo ocupa 1 kilobyte? Te sobran 3 kilobytes en ese cajón. Así es. Ese espacio sobrante no se queda mágicamente vacío. A veces, por eficiencia del sistema operativo, ese remanente se rellena automáticamente con datos aleatorios que estaban en la memoria RAM del sistema en ese momento. O sea, ¿un derrame de memoria? Totalmente. Un usuario guarda una simple receta de cocina, pero al hacerlo, graba sin querer en el disco duro un fragmento de una contraseña que estaba en la RAM, o parte de un correo desencriptado. Es increíble. Y hablando de lugares donde los atacantes se esconden, tenemos que hablar del registro de Windows. La mina de oro para el malware persistente. Sí, porque las claves de ejecución automática como run y run once son los primeros lugares donde un troyano se ancla para sobrevivir a un reinicio. Y revisarlo a mano es imposible, son miles de claves. Por eso dependemos de utilidades como RegScanner para automatizar esa búsqueda de anomalías. Pero hay algo todavía más sigiloso, que esconderse en el registro. Y me refiero a los flujos de datos alternativos, o ADS, en discos NTFS. Ese es el dolor de cabeza de muchos analistas novatos. Y el ejemplo que da la guía es clarísimo. Imagina la calculadora de Windows, calc.exe. Un archivo súper inofensivo. Totalmente inofensivo, pero el sistema NTFS permite que le adjuntes flujos de datos secundarios invisibles. Entonces un atacante puede esconder todo un código malicioso literalmente detrás de la calculadora. Y lo peor es que la calculadora sigue funcionando perfecto. Abres la calculadora, sumas 2 más 2 y te da 4. Y el explorador de Windows te dice que el tamaño del archivo es normal, no suma el peso del malware oculto. ¿Y cómo sacas eso a la luz entonces? Tienes que usar escáneres específicos. El material menciona uno muy bueno llamado LATS, que lee directamente la tabla maestra de archivos y expone esos flujos parásitos. Increíble. Ahora, todo esto asume que estás analizando el sistema mientras respira, pero ¿qué pasa cuando el sistema explota? La temida pantalla azul de la muerte. Exacto. Cuando el servidor colapsa por el malware. Eso genera un volcado de memoria, ¿no? Sí, y aunque es catastrófico para la empresa, para el investigador es un regalo. Esos bloqueos guardan una instantánea vital del momento exacto del fallo, generalmente en un archivo llamado pagefile.sys o en un volcado dedicado. Es como congelar el tiempo. Literalmente. Y usamos herramientas como domcheck.exe para validar y revisar esos volcados completos. O a veces, si el sistema sigue vivo, puedes usar pmdump para volcar solo la memoria de un proceso sospechoso sin tener que apagar toda la computadora. Y ahí puedes extraer contraseñas, claves de cifrado, de todo. Y no olvidemos las huellas web. Oh, el historial de navegación nunca desaparece del todo. La gente cree que borrar el historial limpia todo, pero las herramientas como IE Cookies View o IE History View demuestran lo contrario. Eliminar un archivo en el sistema operativo no borra los datos físicamente del disco. Solo le dice al sistema que ese espacio está disponible para usarse de nuevo. Los datos crudos siguen ahí. Y para recuperar esos datos crudos, necesitamos cambiar nuestra mentalidad y nuestro ecosistema. Tenemos que hablar de Linux. El paraíso del forense. Exacto, porque la filosofía fundamental de Linux lo cambia todo. En Linux, y esto es vital, todo es un archivo. Todo es un archivo. Desde un teclado hasta el disco duro de 1 terabyte. Todo se representa en el directorio /dev. Te da un control granular absoluto. Y ese control es el escudo protector del investigador, ¿verdad? Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, la ventaja suprema de agregar Linux a nuestro laboratorio es el montaje de discos en modo de solo lectura. Es vital para la corte. Así es. En Linux puedes montar una unidad usando banderas como -o ro por read only y añadir no ex y no dev. ¿Para qué sirven esas dos últimas? Bueno, RAW asegura que no modifiques ni un solo bit del disco, protegiendo la integridad. Pero NoEx es brillante, porque le dice al sistema operativo que no ejecute absolutamente nada de ese disco. Ah, claro. Te protege de infectar tu propia máquina de laboratorio. Exacto. Desactiva las bombas lógicas. Y con eso puedes revisar todo tranquilamente. Y otra cosa fantástica son los dispositivos loopback.
Me entusiasma mucho esto porque permite a los investigadores tomar un archivo de imagen digital, que es básicamente una copia de seguridad gigante, y montarlo como si fuera un disco duro físico de metal. El sistema lo trata exactamente igual. Y ahí puedes empezar a buscar pistas en directorios clave. ¿Cuáles serían las minas de oro ahí? Principalmente el directorio /var/log para todos los registros del sistema. Es una mina de oro. Luego tienes /proc para ver representaciones de procesos en vivo, si tienes una imagen de la memoria. Ajá. Y los scripts de inicio en /etc/rc.d/rc.local. Ese es el escondite clásico donde el malware se ancla para arrancar con el servidor. Pero a ver, toda esta libertad y poder en Linux también tiene un lado muy peligroso. Sí, el riesgo del modo experto le llamo yo. Porque estás operando como root, el superadministrador. Y el sistema no te va a preguntar 2 veces si estás seguro. Hay una curva de aprendizaje pronunciada en la línea de comandos. Un investigador descuidado o con prisa que se equivoque en un comando podría sobreescribir la evidencia original directamente en el disco duro físico. Adiós evidencia, adiós caso. Destruyes meses de investigación en 1 milisegundo, incluso si pensabas que estabas en solo lectura. Y por eso, para no depender solo de comandos manuales riesgosos, el material de AudioCert destaca The Sleuth Kit, o TSK. Una de las herramientas más poderosas del planeta. Sí, y la belleza de TSK es que ignora por completo lo que el sistema operativo infectado le dice. No confía en él. Va directo al hueso. Exacto. Lee los datos estructurados en las capas físicas. Entonces, si un rootkit te esconde un archivo, a TSK no le importa, porque está leyendo los metadatos y las unidades de datos directamente del disco. Te permite ver archivos eliminados como si nada. Y claro, TSK es línea de comandos pura. Pero para manejar casos complejos usamos Autopsy. La interfaz visual. Sí, Autopsy toma todo ese poder crudo y lo vuelve manejable gráficamente. Te permite correlacionar líneas de tiempo, buscar palabras clave, organizar la evidencia para hacer un reporte legible para un juez. Pero hay algo crítico aquí. Ninguna de estas herramientas, ni Autopsy ni TSK, sirven de nada en un tribunal si no tienes integridad criptográfica. El pilar de todo el trabajo forense. Sin integridad no tienes caso. ¿Y cómo garantizamos esa integridad a nivel matemático? A través de los hashes. Hablamos de algoritmos como MD5 y de la familia SHA. Para quienes nos escuchan, un hash es básicamente una huella digital matemática de un archivo o de un disco entero. Única e irrepetible. Exacto. Tomas un disco duro de la escena del crimen, le aplicas el algoritmo y te da una cadena de texto. Si meses después estás en la corte y el mismo algoritmo da exactamente la misma cadena, es la prueba matemática irrefutable de que nadie alteró ni un solo bit de esos datos. Cero manipulaciones. Cero. Y por eso en Linux preferimos usar herramientas como dcfld en lugar del clásico comando dd para copiar discos. Porque hace el hash en tiempo real, ¿no? Así es. Verifica esos hashes mientras va copiando la información, asegurando la cadena de custodia desde el segundo cero. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este capítulo 6, ser un verdadero experto forense requiere fluidez en ambos mundos. Ser bilingüe a nivel de sistemas. Exacto. Tienes que usar Windows para capturar el humo de la habitación, esos datos volátiles y el análisis en vivo que desaparecen en un parpadeo. Y luego usar Linux para desarmar minuciosamente la estructura de todo el edificio en un entorno hermético y controlado. Es análisis profundo y seguro. Esto plantea una pregunta importante para el futuro de nuestra profesión. A ver. Consideremos que todo este manual depende de recolectar datos en memoria RAM física o en discos duros palpables, de metal. Sí, servidores reales. Pero el mundo se está moviendo hacia arquitecturas en la nube completamente efímeras, contenedores y entornos serverless. Que se crean y se destruyen en segundos. Exacto. ¿Cómo tendrán que adaptar los investigadores del futuro sus herramientas y su mentalidad cuando el servidor físico y la memoria misma desaparecen de la existencia en el instante en que el atacante termina su código? ¡Qué pregunta tan pesada! Todo el marco de volatilidad va a tener que reescribirse para lidiar con la nube. Un desafío monumental. Sin duda. Y un excelente pensamiento para dejar a nuestra audiencia hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a seguir buscando esas verdades digitales ocultas en nuestra próxima exploración a fondo, aquí en The Deep Dive. Hasta entonces.